Hola, bienvenidos a Diumenges en el MUA. Soy Natalia Molinos y hoy vamos a hacer un taller de identidad trabajado con un autorretrato en collage. Este taller, ¿Quién soy? La identidad en el mundo real, es un taller que hemos pensado en relación a la exposición Corpografías que se está exhibiendo ahora en el Museo de la Universidad de Alicante. Vamos a hablar de cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, por dentro y por fuera. Es un taller en el que hay que pensar un poco antes de hacer las cosas, hay que reflexionar. Dentro de la exposición Corpografías, dedicada al cuerpo humano visto desde distintos puntos de vista por diferentes artistas, nos vamos a parar en la visión de tres artistas. En el autorretrato de Eusebio Sempere, el autorretrato de Ibarí Ortega y el autorretrato de Javier Romero. Los tres son muy diferentes. En el autorretrato de Eusebio Sempere está hecho con una técnica de serigrafía y basado en un trabajo de ordenador. Se trata de la imagen de su propio rostro, pero modificada en base a líneas y tramas. En el autorretrato de Ibarí Ortega lo que vemos es un cambio de identidad de la persona que está representada, que es ella misma. Está hablando también de su forma de ser, de verse a sí misma. Y en el último, que es quizás el más simbólico, es el autorretrato de Javier Romero y, como veis, representa unas botas de agua con flores dentro. Los tres dan una visión del interior también del artista. No es un retrato físico simplemente, sino es un retrato simbólico también. Y esto es la importancia que va a tener nuestro autorretrato. En esto vamos a trabajar mucho, en la parte interior. El autorretrato que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer en una técnica artística que se llama collage. Es una técnica inventada a principios del siglo XX, en principio por Picasso. Aquí podemos ver una de estas obras hechas por Picasso en collage. Se hace con trozos de fotografías, papeles que se pegan encima de otra superficie. Nosotros lo vamos a hacer con trocitos, fotografías que recortamos de revistas, periódicos o incluso que podemos encontrar por internet y recortar. Para hacer el autorretrato nos tenemos que fijar en varias cosas, pero sobre todo lo primero es reflexionar, pensar sobre quiénes somos. Esa es nuestra identidad. Nosotros tenemos que saber cómo somos físicamente y cómo somos emocionalmente, por dentro. A veces esto nos cuesta, entonces podemos preguntar a los demás para que nos ayuden y nos digan características. Tenemos que buscar las cosas que nos hacen diferentes. Por ejemplo, voy a dar unas pistas. Dentro de las características físicas podemos decir pues que soy alto, bajo, baja, tengo los ojos azules, los tengo negros, tengo una cicatriz en la pierna de cuando me caí, cuando tenía 3 años. También es identificativo, por ejemplo, saber dónde has nacido, si has vivido en muchos sitios, cuántos hermanos tienes, a quién te pareces más, a tu padre, a tu madre. También puede ser que seas muy deportista o que no lo seas nada y que te guste mucho un deporte o no te guste nada. Esas cosas te van a dar diferencias respecto a los demás. También hay otras características más emocionales, como por ejemplo ser alegre, estar rodeado de amigos o no, estar solo, qué te gusta más, jugar, por ejemplo, en la playa o ir a la montaña o viajar, aprender cosas, comidas que te gusten mucho, comidas que no te gusten nada, colecciones de cosas que tengas un poco particulares. Con todas estas cosas que hemos comentado, nos vamos a ir ya a trabajar. Primero, recortamos de las revistas y los periódicos todas las cosas que se parezcan o que sean igual que las cosas que hemos estado pensando sobre nosotros mismos. Las recortamos
y empezamos a trabajar. No puedo vivir sin café, así que ha sido una de las cosas primeras que he recortado. Me encanta aprender nuevos idiomas. Como no encontraba en las revistas exactamente lo que quería, he imprimido de internet unas imágenes de idiomas, de frases en muchos idiomas distintos. Otra cosa que me encanta es viajar. Es otra de las cosas que más me gustan y son importantes en mi vida, porque me gusta verlo, estudiarlo, enseñar a la gente arte y hacer cosas artísticas también. Los fragmentos que hayamos seleccionado previamente. El trabajo más importante es realmente buscar las imágenes que tienen que ver con nosotros mismos y luego ir pegándolas. Como es cola en barra, se puede levantar un poquito por si queréis meter mejor una hojita dentro de otra de las partes, eso según como veáis. Quedan algunos trocitos en blanco que si queréis los podéis rellenar con trocitos de las fotos, colores. Yo por ejemplo he utilizado un fondo de color aquí que no tiene nada para que estuviera al fondo y no se quedara blanco vacío, pero si queréis también lo podéis pintar con rotuladores. Este es el autorretrato que hemos hecho basándonos en la figura de la cara y tiene muchas cosas que en este caso me representa a mí y para vosotros tiene que ser cosas que os representan a vosotros, que sean simbólicas, cosas muy importantes, cosas que no han hecho los demás o que no tienen los demás, y así al final te vais a tener un autorretrato de verdad vuestro. Este es otro autorretrato
más simple, que simplemente es en la propia hoja ir pegando los recortes que hemos seleccionado. La parte más importante todo el rato es la selección, y para seleccionarlo primero tenemos que pensar muy bien las cosas que nos hacen a nosotros diferentes, y por eso recogemos pues las imágenes que nos gustan más. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido un poco más sobre vosotros mismos y podéis hacer todos los autorretratos que queráis. Como os he dicho antes, los artistas siempre, una de las cosas en las que siempre se han preocupado mucho es por conocerse a sí mismos. Los pintores a lo largo de toda la historia de la pintura se han autorretratado muchísimas veces a lo largo de su propia vida, porque también van cambiando. Vosotros también podéis hacer autorretratos a lo largo del tiempo, cuando tengáis más años, cuando os apetezca, o porque hay cosas diferentes en vuestra vida que queréis plasmar en una obra. Pues encantada de haber pasado este tiempo con vosotros, y muchas gracias al Museo de la Universidad de Alicante por permitirme el lujo de estar aquí con vosotros.